Vale, Romeo, pues vamos a hacer la tertulia de hoy. Te doy la bienvenida. Voy a hacer una pequeña introducción consistente en decir de qué vamos a hablar. Y desde un punto de partida, que va a ser la película El Resplandor, vamos a hablar de las casas encantadas. Porque El Resplandor es un lugar, es una casa, ¿no? Un edificio que es como un castillo encantado y por tanto nos lleva al inicio en el gótico de lo que eran las casas encantadas, los lugares encantados, y cómo eso ahora en nuestra actualidad también tiene otras concomitancias con el propio encantamiento de los espacios. Entonces creo que es un tema muy interesante para tirar hilos narrativos desde la historia de la literatura y por tanto también del cine y de las ficciones. Sí. Yo tengo hoy una conclusión que me parece fantástica, a la que he llegado esta mañana y que ojalá pueda ir generando las pequeñas migas de pan para poder al final recoger esta conclusión, que luego ya quizás será menos, pero yo estoy muy emocionado en llegar a decirla. Esto será al final del podcast, que durará unos 30 minutos. Y antes que nada, te doy la bienvenida, Romeo, poeta, librepensador, persona, colega. Muchísimas gracias, Ramón. La verdad es que... ¿Te puedes describir tú mismo? Sí, bueno, yo creo que la mejor descripción es que podamos platicar antes de enrollarnos en... Practicador. Sí. Creo que la importancia de poder venir a conversar y tener pues este análisis reflexivo que nos invite a abordar las cosas a lo mejor no de la primera vista, sino de las múltiples vistas. Y entonces, gracias Ramón por la invitación y muy contento de poder estar aquí contigo, con las personas que nos acompañan y con los no presentes, pero Basta de conectados. introducciones, Romeo. No, te quería decir, hacemos esta película porque tú me dijiste... Te pregunté cuáles eran tus películas favoritas y me dijiste sobre todo Kubrick, sí. Y entre ellas también que te gustaba El Resplandor, ¿no? ¿Cómo es que te gusta o por qué crees que la hemos elegido? Sí, bueno, yo creo que casualidad y causalidad, que estábamos hablando de eso, que habíamos estado conversando aquí de otra película en aquel momento. Y yo creo que por la profundidad que puede tener de análisis, ¿no? De cuando el cine no solamente es la imagen perceptible, sino la imagen pensada. Entonces, me pareció interesante que nos adentráramos a poder platicar de ciertos rasgos, ¿no? O sea, sí vamos a partir del tema del encantamiento, de la casa, del espacio geográfico, pero también tendrá que imbuirse en los encantados, ¿no? Porque no podrá... Efectivamente, sí. Podríamos trazar un origen con todo este fenómeno de la casa encantada, que seguro que hay otros subterfugios, pero pudiera ser ese gótico, ¿no? Sí. Ese terror gótico que aparece cuando, mira, la primera obra de terror gótico dicen que es el castillo de Walpole, y entonces ya aparecieron este típico castillo que hemos visto en tantas películas ya, que conocemos también de los relatos de Poe, ¿no? y otras Sí. circunstancias y otros autores, y luego iremos a los autores de la modernidad, pero que de repente hay un tiempo que viene después del romanticismo, donde se han exacerbado las emociones, las pasiones, donde aparecen también los terrores, y yo creo que ubicarlos en un orbe, en un espacio cerrado, podemos decir que lo que aparecen no son fantasmas, monstruos, simplemente seres malignos, sino lo que aparece es un poco la representación de los miedos internos, de las inquietudes de la gente de ese tiempo y a través del hilo de la literatura de la gente de todos los tiempos hasta llegar ahora y ver pues autoras como Mariana Enríquez que están triunfando con un terror gótico reactualizado en los lugares contemporáneos, el pisito de estudiantes, el hostel, la casita abandonada de la ciudad. Claro. Sí, bueno, como tú decías, en esta progresión narrativa nos venimos encontrando con también esta suerte de enganche con entre más certezas tenemos desde lo humano práctico, más terrores vamos generando, ¿no? Porque si la luz eléctrica nos revela espacios, también nos los oculta cuando se desaparece la luz y genera imaginaciones que se tornan a lo tétrico, o sea que no simplemente la tecnología nos vuelve más seguros, sino también nos vuelve más temerosos, ¿no? Entonces, en este caso, ubicados aquí en el Overlook,
que de pronto... El hotel del Resplandor. Las cosas naturales y los elementos técnicos, tecnológicos, acaban siendo una anomalía, ¿no? Ya no hay comunicaciones, de pronto se han arrancado unos frenos o se ha dañado un motor. Entonces estamos hablando de que también la falta de este avance nos vuelve más temerosos, nos vuelve más inválidos ante ciertas cosas, ¿no? Entonces vuelve a engancharnos a esta plática. Estoy un poco tenso porque para variar, porque hay tantas cosas que decir que se me atropellan en la mente, pero bueno, hemos hecho esta pequeña introducción del hilo del terror gótico, saltándonos un poquito a Poe, que de luego lo podemos retomar, sí, saltándonos también el siglo XX. Bueno, podemos ir nombrando cosas luego como Cortázar y Su casa tomada u otros cuentos como Los laberintos de Borges, pero en el Hotel Overlook, en la película El Resplandor, que aparece una familia aislada en un hotel perdido, en un castillo encantado, en el cual van apareciendo fantasmas. Hay también una de las características más habituales de este género, si lo queremos llamar así, que es que sobre un espacio que yo diría que es importante que sea cerrado o acotado, ya puede ser más cerrado mínimamente, un hogar o un hotel o un castillo, o a lo mejor más abierto como el mundo, al final también puede ser una casa encantada o incluso el universo. Pero en este caso, en ese hotel, igual como decía que sucede en la mayoría de relatos de este tipo, está atrapado en su pasado. Han sucedido cosas que ahora son vividas como una maldición. Vamos a hacer algunos spoilers, pero en ese hotel hay unos fantasmas que han sufrido, bueno, lo que le dice el encargado, que deja ahí de encargado a Jack Terrance. Dice, no hagas como el último vigilante o como el anterior vigilante, que estando aquí se volvió loco y mató a toda su familia. Spoiler, es lo que hará él, que todo el mundo sabemos, ¿no? Con el hacha, bueno, que intentará hacer, luego no lo consigue. Sí, y bueno, creo que, como dices tú, en ese sentido, ya no solo el espacio físico va a ejercer una cierta erótica hacia, no todos van a ser encantados de la misma manera, ¿no? No todos van a sufrir este encantamiento de la misma manera. Y aquí, en este caso, entre el gran ejercicio del guión, el gran ejercicio de dirección y de la trama es cómo poner en juego los simbolismos que asocian a cada encantado, en este caso, porque más allá de la fastuosidad que hay del lenguaje escénico, ¿no? Los patrones que hay en los tapices del suelo, el Golden Room, toda esta código secreto. Sí, esta fastuosidad que va impregnando de simbología con unos cuantos actores, ¿no? Que eso es quizás de la riqueza teatral de la puesta en escena, que luego se vuelve al cine. Porque, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a ver las películas desde el punto de vista del espectador cinematográfico o ya en el plano casero, pero todo eso se actuó, ¿no? Todo esto tuvo que tener un énfasis. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quiere decir? Que partiendo del tema de que nosotros estamos viendo una representación abstracta, sucinta de los hechos, ¿no? Pero el hecho de que haya sido actuado habla también de unas pequeñas posesiones sobre estas personas en esos momentos, en esos espacios que tienen que llevarlos a delirio. A Jack Nicholson se lo había bastante poseído. De hecho, me comentabas tú también, ¿no? Que ahora lo hablamos en la película, que el Hotel Overlook está construido sobre un cementerio indio. Sí. Entonces ahí también aparece, pues bueno, el genocidio y la culpabilidad de un pueblo que ha exterminado a otro, ¿no? Y aparece pues también esos fantasmas del pasado. De hecho, tú vas un poco con una camisa, no sé, que es medio indio, medio vaquera, ¿no? Como, bueno, sí. quizás mexicana, ¿no? Bueno, pero, es curioso que... Pero tiene algo de ancestral. Sí, es curioso que la indumentaria tenga esto de identidad, ¿no? O sea, te ven algo y dicen, eso es eminentemente mexicano o vaquero, de ¿no? burgués decimonómico. Pero bueno, retomando eso, lo que decías,
es justamente lo que tú estabas nombrando de las migas de pan, en el sentido de te voy a ir dejando todas estas cosas para ver si luego las vas a pensar y te das cuenta todo el lenguaje que descargué en este momento, más allá de lo implícito en que ni siquiera hay un clímax a lo Shakespeare, ¿no? O sea, hay una tensión donde solamente hay un muerto que acaba siendo una persona de color que curiosamente en el lenguaje cinematográfico norteamericano tiene una posición siempre... el que sabe los secretos, o sea, el que nombra El Resplandor es este personaje, ¿no? El que le dice al niño, esto mi abuela le llamaba El Resplandor. Entonces, yo, persona occidental, estoy alejada de todas estas cosas, y esta persona que está enlazada a lo tribal sí que puede tener estos contactos, y la obsesión esta de que todo lo encantado viene del pasado, de este pasado negado, borrado. Claro. Y ahí, por ejemplo, yo diría que el gran personaje encantado, más allá del encantamiento del niño, que tiene estos poderes, que es una de las cosas, y mi conclusión va por ahí, con los poderes del niño. A ver si puedo llegar hacia allí. Pero Jack Terrance tiene como el encantamiento de la propia ira, de esa ibris desmedida, de ese delirio, ¿no? De ese volverse loco, ¿no? Que antes se podía ver como una maldición. Luego llegó la ciencia y dijo, no, esto es una histeria, esto es un delirio paranoide, esto es lo que sea, ¿no? Una depresión. Entonces también es la encarnación del mal, ¿no? Porque se vuelve malvado, si no es que ya lo era, y por tanto se llena de ira y es el protagonista negativo, el malo de la película, nunca mejor dicho. Entonces tiene su alcoholismo, parece que tiene trazas de maltrato y también una pequeña historia secreta, que hay algún vídeo por internet que pulula, con la simbología del oso como bestia que marca el instinto y que aparece ahí esa imagen del oso haciendo un afelatio a un señor de los que son fantasma, y luego el niño aparece lleno de simbologías de oso como si hubiera recibido pues ciertos usos de parte de su padre, ¿no? Parece que estas trazas están ahí como el mal implícito que luego subvierte también todo el castigo de ese lugar encantado. Sí, sí, y que, bueno, hay estas paradojas, ¿no? Entre las personas quizá que nos ubicadas en una escala económica o de pobreza, son siempre actores activos en cuestiones mágicas, ¿no? Son personas que no solamente... No siempre sufren las maldiciones, sino ejercen las maldiciones y por otro lado parece que en un sentido polarizado las personas de otra posición están malditos, ¿no? Sufren una maldición y están condenados a este tipo de cosas que yo creo que en estas pequeñas... puertas corredizas o giratorias que hace Kubrick a la hora de la narración se dejan ver, ¿no? Como ¿qué llevó a esta persona a matar a sus hijas, ¿no? Al original. ¿Qué tuvo que encubrir? ¿Qué se sabía? ¿Qué pasaba? Porque lo va nombrando muy puntualmente. Aquí han estado 4 presidentes, unos artistas. O sea, quiere decir que ahí hay gente de mucho poder, que habría muchas cosas que sucedieron ahí que no se tenían que saber, ¿no? Más allá del genocidio y lo indio y todo eso. Y tenemos esta encarnación del mal en la masculinidad, el ser, porque al final es una familia que se ha reunido ahí, que se ha aislado y está un poco ausente de las reglas del mundo, y los traumas que ya trajeran pues se acaban desarrollando con esta pulsión del padre, que tendría que ser, bueno, pudiera ser, ¿no?, el ente protector por ser el agresor de su familia, tanto claro, del niño como de la madre. Entonces vemos ahí la ira desmedida de ese escritor que no puede escribir también y que de alguna forma es impotente en su literatura y que se vuelve pues una bestia. Retoma el instinto primigenio de crueldad y, siendo el que tenía que proteger, como el otro día que hicimos La vida es bella, aparecía ese padre protector del niño que jugaba su vida para salvarla del hijo en esta película de Roberto Benigni, curiosamente en El Resplandor, por casualidad, es al revés, y esa figura se convierte en el mal. Pero cuidado, porque yo también quiero destacar una cosa en este sentido, que su esposa, mientras él estaba escribiendo, venía y lo molestaba. Y él le tenía que decir, por favor, no me molestes. No digo que esto justifique todo lo que hace con el hacha, intentando matar al hijo con el laberinto. Pero
Tampoco está bien, ¿eh?, que ella viniera a molestar mientras él estaba escribiendo y le quitar la inspiración. Bueno, lo tenía que decir, lo tenía que decir. Bueno, en este caso puede ver desvelado Era una broma. esta obsesión, ¿no? El hecho de este metalenguaje en el que escribo, ¿no? Es una escritura sobre alguien que escribe y representa a esta persona como un obseso también, ¿no? Es una persona que quiere emprender este trabajo literario y piensa que debe estar encerrado, se ve que sufre estas cosas como con el tema del alcoholismo. Hay un gran cuento de Cortázar que yo no conocía, que se llama Verano, que si tienen la oportunidad de acercarse, es muy, deja una intriga muy sembrada, con un lenguaje muy sucinto, pero que a la vez me parece muy correlacionada con cómo se presentan aquí las cosas, en donde lo sugerido genera una potencia. En verano, ahora no es el de Usted se tendió a su lado, no. Es otro, no, en verano hay recuerdo. una familia que está veraneando en alguna casa y de pronto le dejan encargada a una niña. Y entonces va evolucionando la noche y de la nada aparece un caballo parado en una ventana. Sí. Y entonces la histeria empieza porque el caballo aparece ahí y entonces otra vez vino y parece que hay una... Y nunca es nada explícito. Hay una tensión, una aparición de un ser mágico, pero animal, pulsional, que nos retrotrae a otro cuento que yo venía pensando para relacionarlo con esto de Cortázar, por ejemplo, que es Bestiario, el que da nombre a también su primer libro, que de hecho Cortázar en un vídeo decía que él sentía como una ansiedad muy grande. Entonces escribió los textos de ese libro y se le pasó, hizo la catarsis y se le pasó la ansiedad. Y en Bestiario lo que hay también es una niña que se va a casa de unos señores, que la deja a su familia para que esté bien ahí para pasar el verano, y de repente van hablando que hay un tigre en algunos lugares de la casa y siempre dicen, no, hasta que no veamos que el tigre no está ahí. El tigre, otra vez ese animal como representación de la pulsión, del instinto, de la crueldad, vete a saber también de qué cosas, y del peligro, sobre todo con seres frágiles, como, bueno, en este caso niñas en su infancia, o el niño de La vida es bella, o el propio Dani del Resplandor, ¿no?, que es un niño que se le ve frágil y que está sucumbiendo a todo ese mundo que puede ser muy hostil, ya sea por algún personaje, individuo o familiar que le haga una maldad, o ya sea porque la propia vida siempre acaba siendo hostil de una forma u otra. Algunos pequeños momentos de inhostilidad a los que podemos llamar felicidad o sensación de relax. Y lo platicábamos hace un momento, que todo el drama se va discurriendo sin un ápice de sentimentalismo, ¿no? O sea, si acaso sí hay un acercamiento desde la madre del cuidado, pero ya ella también está entregada al terror, ¿no? Entonces no hay ni entre la pareja un momento que se pueda dilucidar, que haya una cercanía emocional, y luego con el niño, al estar disociado, al tener estas voces que el Tony, ¿no?, que es el que le habla y todo, ya también uno se separa a lo mejor de este espectro de lo infantil, en lo que ya luego lo podemos ver a través del cine, que a partir de todas estas películas, que ha sido de ocupar lo infantil hacia lo siniestro, ¿no? El Sexto Sentido, Los Otros, que también es como La Casa Encantada, donde los fantasmas somos nosotros, los otros, somos nosotros, ¿no? Que es un poco quizá el mensaje final, ¿no? Que toda esa otredad que vemos de miedos, de fantasmagorías, de peligros, un poco en parte está dentro de cada persona, o dentro de cada trauma personal, interpersonal. Yo alguna de las ficciones, más allá también de Los laberintos de Borges, que está ahí perdido en su inconsciente, pero bueno, Borges es un universo aparte. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no?, de Mariana Enríquez, como muchos cuentos de casas encantadas, ¿no?, como La casa de Adela, donde hace la prefiguración en una casa abandonada de lugar siniestro. Y también me resonó uno que hay una hostería que al final resulta que ahí se cometieron crímenes por parte de los milicos de la dictadura argentina.
y unas niñas que se cuelan ahí, que hacen una especie de exorcismo, que es introducir unas salchichas crudas dentro de los cojines, como haciendo también un encantamiento a la casa para que de repente se pudra y el negocio se vaya al traste, ¿no? Con la simbología de las salchichas fálicas, el lucubro yo, y también como luego aparecen el peligro de que se desaparecen esta especie de fantasmas que vienen de esa masculinidad exacerbada de la dictadura, ¿no? Entonces, no sé, el otro día también me leí un libro de Patricia Esteban Herlés, que me gustó mucho, Las Madres Negras, donde también hay un orfanato, ella sí que lo ubica en la Edad Media o así, hace una visión histórica, y también hay un sistema opresor donde en esa casa donde la convierten en ese orfanato terrible y tenebroso, una mujer había vivido ahí sus últimos días, que estaba maldita porque su hombre había creado una fábrica de rifles. Entonces toda esa mortandad creada por esa acción había maldecido a esa mujer, que había maldecido ese espacio, que había maldecido a generaciones posteriores. Que es un poco lo que se insiste en esta especie de género literario, en que las seres del presente estamos de alguna forma vinculados con los traumas del pasado, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel generacional de la estirpe. Sí, y aquí, desde el punto de vista del lenguaje, que la mayoría de las culturas que han tenido una manera de expresarse lingüística, hay una recurrencia en decir que el Génesis viene a través de la palabra, ¿no? O sea, que la potencia creativa viene generalmente a través de la palabra, y entonces, en este sentido, el niño y muchas más personas que sufren estas dolencias de tener voces en la cabeza, ¿no? Pero es una voz negativa, o sea, no viene a ser esta super voz que te dice, sí, levántate, eres exitoso, eres una buena persona, eres un buen niño, qué bien te ves. No, suelen tener estas connotaciones más bien agresivas, y eso me recordó a mí, hay uno de los pasajes de Pessoa, que él decía que era poseído por un espíritu que era Margaret Mansell, que era un espíritu femenino que le acusaba a él porque y lo acusaba siempre porque era un poco hombre, porque no iba a poder satisfacerla, y siempre le estaba siendo muy agresivo con él, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, esta voz de Tony es una voz nociva para el niño, y en otros, había una vez un acercamiento de una persona de etnias tribales que decía, en mi pueblo, a la gente que para los que aquí consideran locos, allá los tenemos como por videntes, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tienen una conexión como el oráculo de Delfos, en las que un estado anímico exaltado va a poder revelarte realidades insospechadas. Pero nosotros hemos dado por atañar a todas estas dolencias como cosas médicas, ¿no? Que el mismo Antonin Artaud, en un escrito que hace una protesta contra una ley de fármacos, dice, es que lo que me debería hacer la farmacia es regresarme la calma, ¿no? No prohibirme las cosas que me da la calma. Entonces, sí que esta parte psicótica no solo se da en personas adultas, sino aquí claramente se da en una persona infantil, y eso contravierte, ¿no? Dices, ya aquí hay algo que es muy, muy tenso, que es ver a un niño que se disocia, que empuña armas, que dice voces, y entonces ya te pone en un estado emocional pues más tenso, ¿no? Más delicado. Un niño diabólico también, pero bueno, es un niño como puro, que parece que va a ser sacrificado, ¿no? Y nos hace empatizar con su sufrimiento, pero bueno, al final se salva de milagro, escapando por el laberinto, ¿no? De ese minotauro que es la masculinidad que le persigue. Y a ver, ya que he sacado un poco el tema, no puedo evitar también hacer la lectura homoerótica que vengo haciendo, que, bueno, un poco sí que está, en el sentido de que el padre tiene como esa impotencia literaria, que hay un momento que cuando se acerca a ella, ve lo que ha estado escribiendo y solo ha repetido todo trabajo y ningún juego
hacen de Jack un niño aburrido. Igual estamos siendo aburridos porque hay gente que se ha dormido en la sala. Se oyen un poco de ronquidos de fondo, pero también le dan un encanto al podcast. Hasta ahora no nos había pasado nunca. No pasa nada. Seguimos adelante. Y entonces esa impotencia del padre, también como el sentido de ser un poco esa masculinidad exacerbada que, o si no de rienda suelta, también a tu feminidad, a tu homoerotismo, lo que sea, te convierte en un ser, te puede convertir en un ser violento. Yo creo que esto es también el subtexto de casi todas las películas de vaqueros del oeste de la época. Luego ahora ya las últimas que hacen, ya las hacen directamente gays. Por el hecho de estar latente, de estar oculto, de no ser permitido darle esa rienda suelta poética, como en La vida es bella, que es poeta. Si eres poeta, ya eres de alguna forma femenino dentro del cliché, ¿no? Y te puedes convertir en lo mejor, quizá. No lo sé. Pero sí que en una escena el niño va hacia el ascensor o algo así y no se atreve a pasar porque la manguera de incendios, sobre todo esto aparece en el libro, tiene forma de serpiente y él siente un gran miedo a esa serpiente. Bueno, nos retrotrae un poco al símbolo fálico de la serpiente, de un pene enroscado, pero también a la serpiente del paraíso que está tentando desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí esto ya se entrelaza un poquito en mi conclusión de todo esto, pero no sé. Como vamos concluyendo también, si quieres decir alguna cosa, yo lo concluiré con el significado del resplandor. ¿Qué significa el resplandor? Esa fuerza. Pero bueno, di un poquito... Bueno, que curiosamente eso, ¿no? A mí me interesa desde el punto de vista de la puesta en escena, cómo va amontonando, abigarrando simbologías para que después puedan ser... poner en juego en los signos en rotación, ¿no? Y entonces lo que decíamos, todo el hecho del osito y la felación, el hecho de estos ríos de sangre, de estas apariciones, de la tecnología también como una posibilidad que ya no puede ser encantada, pero puede ser desarmada, ¿no? Es como si un robot... La tecnología en Kubrick, en 2001 de en el espacio, que también sería una casa encantada, la nave donde está HAL 1000 se llama, ¿no? Creo. No recuerdo. HAL 9000, que es la inteligencia artificial. Bueno, ¿en qué momento hablamos de esto, no? Que domina en ese momento esa casa y es como el espectro que la encanta y que también de repente domina y es como una especie de fantasma, pero es la tecnología en ese caso. Sí. Y bueno, que ya luego esto se va haciendo repetitivo en el cine norteamericano, ¿no? El barco fantasma, todas estas cosas, pero que tienen que ver con esta situación de fastuosidad, de cosa que como si la riqueza ocultara ya no una miseria material, sino unas miserias espirituales que serán persecutoras, ¿no? A través del tiempo. Entonces, me ha gustado mucho poder volver a verla desde el análisis, engarzarla con estos temas como lo de la casa Usher, donde el estado anímico de las personas también va decayendo junto con las casas, ¿no? Donde la polarización de los estados anímicos entre lo material y el estado físico también pueden tener estas latencias. Y entonces, bueno, ha sido muy entretenido desde el enfoque. Para todo el mundo. Es que a lo mejor ya la vio muchas veces, pero sí. Pues, eso, a mí me parece fascinante, más allá de que la gente se nos duerma en el evento, pero yo creo que igualmente es interesante la propuesta que hacemos, ¿no? De hablar de literatura desde el cine, que es una forma de literatura y está basada en libros muchas veces. En este sentido, para también ver esto, que podemos ver esta casa encantada en múltiples lugares, siempre que veamos que es un lugar como cerrado, o que puede ser también más abierto, un lugar acotado donde suceden todos estos fenómenos extraños que al final son proyecciones pueden ser proyecciones de nuestra mente, de la mente de los protagonistas y por tanto también de la mente de quien escribió estos relatos, Stephen King, de quien los llevó al cine. Y hay una pequeña teoría que he lucubrado esta mañana con todo este tema, ¿no? Dándole vueltas a todo esto, que es el tema del resplandor. Cuando nombran los poderes o cuando vemos los poderes que tiene Dani, el niño, vemos que es capaz de ver el pasado, de tener flashes del pasado y de tener pequeñas
prolepsis en realidad, pequeños Sí. fogonazos del futuro, ¿no? Pequeños flash forwards también. Por tanto, tiene habilidades de narrador omnisciente, más teniendo en cuenta que también es capaz de ver, de saber lo que está pensando la gente, porque estas son las limitaciones del narrador vídeo respecto al narrador omnisciente, y a mí me resonaba de esto y dijo, ostras, esto es lo que yo hablo en los talleres de escritura y lo que es obvio, ¿no? Entonces, esto lo decía porque ahí se me ocurrió la teoría de, como narrador omnisciente, como que El Resplandor es un don que nos permite tener en cuenta todo esto. ¿Qué nos sucedió en el pasado? Por tanto, ¿qué nos puede suceder en el futuro? ¿Qué piensa la gente de nuestro alrededor? Para poder subvertir todo lo que esto oculta, que son las limitaciones humanas. Y no digo que sea la panacea, pero sí que ser un poco conscientes a través del análisis crítico de los relatos, a través del psicoanálisis, a través de la filosofía, a través de pensar el mundo, y no caer en dogmatismos y en ideologías, poder subvertir y hacer la catarsis de esa crueldad del mundo, de esos subtextos que nos pueden dañar, que nos dañan, y salir de esa repetición de patrones. No lo sé. Es mi teoría literaria, Sí. que también puede fundar mundo a quien le apetezca transitar por la realidad, no desde las magias, porque yo no creo en los espíritus, pero sí que creo en el efecto que la concepción de las cosas puede hacer en los seres, en uno mismo y en los demás, y por tanto cómo afecta a nuestras vidas. Sí, yo creo que eso tiene estas conexiones como con que si algo es posible en el pensamiento, bueno, el hecho de que no sea actualizado materialmente no quiere decir que no tenga un espacio, ¿no? Y entonces todo esto, estas transparencias, estas entre el terror y el vértigo que vamos teniendo, pues nos conectan con este tipo de cosas, como le dicen, ¿no? El Resplandor es este impronta, esta espontaneidad de estar conectado con el tiempo de los tiempos. Mi otra teoría es que El Resplandor era ser gay, entonces, pero bueno, de clichés de análisis narrativo. Y bueno, creo que hemos hablado de alguna de las cosas, porque podríamos tirar de filmografía de Kubrick, de libros y también películas que vienen desde Stephen King, como Carrie, como The Shawshank Redemption, que también es otra casa encantada. Se me olvidó decir también que Auschwitz es una especie de casa encantada, porque había como una magia. Los seres, con todo el respeto, se convertían en jabón, en botones, que aparte en La vida es bella, no, ¿cómo puede ser esta magia? Bueno, es una forma diferente de ver algún sitio de tanta crueldad como casa encantada. Ahí apareció el padre protector, aquí ha aparecido el padre maligno, pero bueno, todo esto nos hace pensar desde la literatura el mundo. Sí, y que algunas teorías sobre la creación de la escritura vienen principalmente de la adivinación, ¿no? Estos estados de adivinatorios y esta necesidad de que las cosas se repiten, pero que tienen que ver con esta... un cierto tipo de quiromancia. Entonces, bueno, esta es la paradoja, ¿no? Del cuchillo. Lo mismo para la mantequilla que para sacar un corazón, ¿no? Entonces, vale. El pensamiento dado al ser puede ser su beneficio o su perjuicio. Pues merci, teníamos que haber hablado más flojito porque se nos ha dormido gente en la sala. Bueno, una persona solo. Pero vamos a dar la despedida y... Gracias Ramón. Agradecerte, Romeo, que has estado aquí, y también esperemos que la gente participantes que ahora comentaremos alguna y que otra la gente cosa. de YouTube esperemos que no se haya dormido. Y nada, bueno. Vamos a aplaudir, quizá despertamos y nos despedimos. Mira que a mí me pasó una vez. Buenos días, principesa. A mí me pasó una vez que